Como ustedes recuerdan, estábamos viendo lo relativo a las fuentes formales del derecho. Ya habíamos hablado del proceso legislativo, habíamos hablado de la ley, hablamos sobre lo que es la jurisprudencia, el derecho común, sobre lo que es la doctrina y los principios generales del derecho. Nos tocaría dar paso entonces a la costumbre como fuente formal del derecho. Si ustedes tienen a la mano su ley de amparo, su ley del organismo judicial, pueden ver que el artículo 2, donde se refiere a lo relativo a las fuentes del derecho, establece que la costumbre precisamente es una fuente del derecho. Pero si ustedes ven, el artículo 2 nos establece ciertas condiciones y nos dice en qué casos la costumbre puede ser aceptada como fuente del derecho. En primer momento se tiene como fuente del derecho a la ley. Es la fuente por excelencia. La jurisprudencia es una fuente complementaria. Pero en el caso de la costumbre, esta únicamente va a aplicar en ciertos casos previamente establecidos en la ley. Alguien que me haga favor de leer el artículo 2 de la ley del organismo judicial, si fueran tan amables. Yo, licenciado, Si me hace el fuentes, favor. fuentes del derecho. La ley es la fuente del ordenamiento jurídico, la jurisprudencia la complementará. La costumbre regirá solo el defecto de la ley aplicable o por delegación de la ley, siempre que no sea contraria a la moral o al orden público y que resulte aprobada. Muchas gracias. Dice entonces, la costumbre va a aplicar en dos casos. Caso número 1, en defecto de ley. Esto quiere decir que no exista una norma jurídica que prevea la situación. ¿Sí? Caso número 2, cuando la misma ley así lo autoriza. Esas son las dos circunstancias donde podemos aplicar la costumbre. Ya vieron ustedes que se quiso trabajar con una reforma constitucional hace algunos años y precisamente se quería incorporar la costumbre como fuente del derecho. Se quería reconocer el derecho consuetudinario. Porque actualmente la costumbre no opera de manera inmediata, sino únicamente en estos dos casos. Cuando una situación no se encuentra prevista en la ley, o bien cuando la misma ley nos remite o nos autoriza la aplicación de la costumbre. Pero estos dos casos están sujetos a dos controversias, es decir, a dos requisitos. Primero, es que la costumbre no resulte contraria a la ley, a la moral o al orden público. Y el segundo requisito que debemos cumplir en ambos casos es que resulte probada. ¿Sí? Solo en esas dos circunstancias y bajo esos dos requisitos se puede aplicar la ley. Ya vamos a hablar de algunos ejemplos de ello. Para que ustedes tengan una idea, cuando hablamos de costumbre, nos estamos refiriendo al hábito que se adquiere por la repetición de actos de la misma especie y que dentro del derecho formal adquiere forma de precepto. ¿Qué quiere decir esto? Que la costumbre va a ser aquella repetición constante y uniforme de una forma de conducta. Obviamente la costumbre no va a ser equivalente al derecho consuetudinario, toda vez que la costumbre va a sustentar o va a dar paso al derecho consuetudinario. Es decir, el derecho consuetudinario es un derivado de la costumbre. De esa cuenta, entonces, la costumbre es esa serie reiterada de hábitos, de usos o de formas de conducta que la comunidad adopta como obligatorios. ¿Sí? No está regulado en la ley, pero la comunidad los ha adoptado como obligatorios, al punto que cuando no se cumple esta norma de conducta, la comunidad evidencia una violación al código de conducta imperante en la misma. Para que ustedes tengan una idea un poquito más específica, eh, la ley del organismo judicial precisamente lo que hace es abrir la puerta a la aplicación de la costumbre, pero únicamente en los casos previamente señalados y establecidos en la misma. Por ejemplo, para que ustedes tengan una idea, en materia mercantil
se establece que ante la duda, primero vamos a recurrir a lo que establece el Código de Comercio. Posteriormente, a las leyes especiales en materia mercantil. ¿Sí? Si tenemos todavía alguna duda y no la logramos resolver con esos dos parámetros, ya acudimos a los usos y costumbres del comercio internacional. Es decir, la misma ley nos está permitiendo y remitiendo a la aplicación de la costumbre. Lo mismo sucede en el Código Civil. En el caso de las obligaciones y los contratos, por ejemplo, el artículo 1599 establece que cuando la cláusula o la regulación de un contrato resulte ambigua, o sea, no esté suficientemente clara o exista duda en cuanto a su aplicación y cumplimiento, podemos acudir a la costumbre imperante en el lugar donde se celebró y se suscribió ese contrato. ¿Sí? Ese es otro ejemplo del caso concreto. Cuando hablamos de la costumbre, podemos hacer alusión a que esta eh, tiene dos elementos fundamentales. El elemento subjetivo, que en la práctica y en la doctrina también se le denomina como opino juris necessitatis, y el elemento objetivo, que es el inveterata consuetur. El elemento subjetivo consiste en la creencia y en la convicción de que la costumbre es obligatoria y válida como norma jurídica, mientras que el elemento objetivo, por el contrario, hace alusión a esa práctica constante y continua en la comunidad. Es decir, el elemento subjetivo pasa por la convicción y la creencia interna de las personas de que la costumbre es válida y es obligatoria, mientras que el elemento objetivo ya hace alusión a que efectivamente sean normas de conducta o formas de conducta que se adopten en la comunidad. La costumbre, la doctrina distingue tres clases diferentes. En un primer momento, tenemos la costumbre delegante, posteriormente la costumbre delegada y por último la costumbre derogatoria. En el caso de la costumbre delegante, la costumbre es superior al derecho. De esa cuenta va a ser la misma costumbre la que va a autorizar a determinada autoridad para crear derecho escrito. ¿Sí? Ustedes recordarán que en época de gobiernos monárquicos, sobre todo, eh, no, los distintos sujetos no estaban sujetos a una norma jurídica. Era el rey el que establecía qué se podía hacer y qué no se podía realizar. De esa cuenta, el monarca, que era el que ejercía la administración y el gobierno de todo su reino, establecía cuáles eran las leyes que se debían cumplir. Es decir, él legislaba o creaba normas por costumbre, porque no había ninguna norma que la autorizara a hacer. Esa es la costumbre delegante, cuando la costumbre es superior a la ley y es la costumbre la que autoriza la creación de normas jurídicas. En el segundo caso, la costumbre delegada, aquí prevalece la ley sobre la costumbre. Esto quiere decir que va a ser la norma jurídica la que nos va a permitir o nos va a remitir a la aplicación de la costumbre para la solución de determinados conflictos o controversias. La costumbre no puede ser contraria o superior al derecho. Sí, tenemos los ejemplos claros que ya mencionamos en el artículo 2 de la ley del organismo judicial y los artículos que les mencionaba, en el caso, el artículo 8 del Código de Comercio y el artículo 1599 del Código Civil, donde es la misma ley la que nos autoriza o nos permite la aplicación de la costumbre en ciertos casos concretos. En el tercer caso de la costumbre derogatoria, esta es una clasificación que únicamente responde a motivos doctrinarios, ya que en la práctica no se ha dado aún. Pero la doctrina considera que la costumbre es derogatoria cuando tiene tal fuerza, tal imperio, o sus efectos son tan grandes que ésta llega a dejar sin efecto la norma jurídica. Quiere decir, la costumbre va a prevalecer y va a ser superior al derecho al punto que se contradicen.
Y está la contradicción y la fuerza de la costumbre que deroga o expulsa la norma jurídica. Ojo, esto únicamente es doctrinariamente. En la práctica todavía no hay ningún ejemplo que se haya dado al respecto. Eso es lo referente a la costumbre. Otra fuente formal del derecho lo constituyen los contratos, o lo que nosotros conocemos como el proceso contractual nacional e internacional. Recuerden ustedes que cuando hablamos de contratos estamos hablando de aquel producto o el resultado de acuerdos de voluntades de las personas, las cuales van a crear o van a derivar en derechos y obligaciones. De esa cuenta nosotros vamos a encontrar dos clases de contratos, en términos generales, ¿verdad? Escritos y verbales. La doctrina del derecho civil pues ya le dará una clasificación mucho más grande, pero la clasificación básica es en contratos escritos y verbales. Los escritos son aquellos contratos donde las partes en un soporte material plasman su voluntad y el acuerdo al que han llegado. Obviamente la ley nos dice en qué casos serán escritos. Y los verbales pues son los que se dan de común acuerdo sin dejar un soporte material. Por ejemplo, aquellos asuntos superiores a 1000 quetzales, la ley nos manda a que lo podemos celebrar si no supera los 1000 quetzales en forma oral. Pero si supera los 1000 quetzales, ya tenemos que acudir a la forma escrita. Cuando hablamos de contratos, yo les había pedido favor que leyeran el artículo 1517 del Código Civil. El artículo 1517 del Código Civil nos dice que hay contrato cuando dos o más personas convienen en crear, modificar, extinguir. Se le fue el audio, Lick. ¿Ahora? ¿Se escucha? Ya se escucha. Gracias. Les decía entonces, hay contrato cuando dos o más personas convienen en crear. Personas en el grupo que quieren entrar. Sí, fíjese que lo que pasa es que por eso, para no interrumpir la clase, siempre doy un compás de espera. Entonces, las personas que están pendientes de ingresar tendrán que esperar más adelante para poder incorporarse, porque no puedo estar interrumpiendo la clase a cada rato. Eso por respeto a los que están conectados en tiempo. Les decía, hay contrato cuando dos o más personas convienen en crear, modificar, transmitir o extinguir derechos y obligaciones. ¿En qué caso creamos un derecho? ¿En qué caso podemos crear un derecho? Alguien que me dé un ejemplo. Al momento de adquirir un servicio, Puede ser al momento de adquirir un servicio. Gracias, Aníbal. Yo voy a contratar una tarjeta de crédito, un Al servicio momento de telefónico. firmar un contrato. Cuando firmamos un contrato, bueno, de hecho, de ahí vienen los derechos y las obligaciones, pero sí, para ser más específicos, podría ser precisamente el contrato de tarjeta de crédito o el contrato de servicio telefónico. También se crea un derecho, por ejemplo, eh, cuando dos personas se casan y automáticamente, al darse esa unión o ese nuevo vínculo matrimonial, ya hay nuevos derechos propios del matrimonio. La ley reconoce, por ejemplo, que la dama puede tener derecho preferente y decisión sobre el salario del esposo. Ese es un ejemplo. Otro derecho es que ambos cónyuges deben aportar al mantenimiento del hogar. Ahí se están creando derechos. ¿Cuándo se pueden transmitir derechos y obligaciones? Un contrato de cesión de deuda, donde yo estoy trasladando la deuda a otra persona. Se transmiten también, por ejemplo, cuando yo celebro un contrato de compra-venta de bien inmueble, yo, a cambio de recibir una suma de dinero previamente acordada, estoy trasladando la propiedad que me pertenece de X terreno o X bien inmueble.
¿Cuándo vamos a modificar un derecho? Por ejemplo, vamos a modificar un derecho cuando yo he contratado, supongamos, los servicios de catering, ¿sí? Yo soy patrono, ella es trabajadora. No obstante eso, catering contrae matrimonio y con el tiempo resulta en estado de gravidez. Al momento en que ella resulta en estado de gravidez, se están modificando derechos y se están modificando obligaciones. Porque yo como patrono voy a estar obligado, y ella como trabajadora va a tener derecho, a que yo le conceda el plazo prenatal y postnatal, por ejemplo. ¿Sí? Cuando nazca el bebé, ella va a tener el derecho y yo voy a tener la obligación de darle esas 2 medias horas reguladas en el código de trabajo para que ella pueda alimentar al bebé. Ahí estamos modificando derechos y obligaciones. ¿Y cuándo se extingue, por ejemplo? La ley dice que todo menor de edad tiene derecho hasta cumplir la mayoría de edad a que el padre o la madre presten alimentos. Es decir, los mantengan, ¿verdad? Por eso que ustedes ven que cuando se cumplen 18 años le dicen los papás a uno, mira, ya te toca trabajar. Hasta aquí llegó mi obligación. De esa cuenta, eh, entonces, se va a extinguir el derecho porque una vez el menor de edad cumpla la mayoría de edad, ya no me encuentro en obligación como padre de prestarle alimentos. Ahí estamos extinguiendo derechos y obligaciones. Otro artículo que tienen que tomar en cuenta precisamente es el artículo 1251 del Código Civil. El artículo 1251 del Código Civil eh, dice o establece cuáles son los requisitos de los contratos. ¿Cuáles son los requisitos del negocio jurídico? En este caso, se establece que los requisitos fundamentales son 3 para que el negocio jurídico o el contrato sea válido. En primer momento, la capacidad legal del sujeto que declara su voluntad. Esto quiere decir que la persona que va a crear derechos, va a extinguir, modificar o trasladar derechos y obligaciones mediante un contrato, tiene que tener esa capacidad para obligarse. Y esa capacidad la adquiere, según el artículo 8 del Código Civil, con la mayoría de edad. Y como ustedes saben, la mayoría de edad se adquiere a los 18 años. Es decir, un menor de edad no puede obligarse por sí mismo. Él necesita obligarse a través de sus representantes legales, según lo establece la ley. El segundo requisito es el consentimiento que no adolezca de vicio. Es decir, que la persona manifieste su voluntad en forma libre, espontánea, en forma que no ha sido coaccionado por ningún medio. Es decir, no ha sido engañado, no ha habido mala fe, no ha habido violencia, no ha habido dolo. ¿Sí? De darse uno de estos elementos, se podría impugnar la validez del contrato. Y el tercer elemento es el objeto lícito. Es decir, que el negocio o el contrato que se está realizando se encuentre dentro del comercio de los hombres. ¿A qué nos referimos con esto? Que sea permitido por la ley o que no se encuentre expresamente prohibido en la misma. Supónganse ustedes, yo soy mayor de edad, eh, Ángel es mayor de edad, ¿sí? Cumplimos con el primer requisito, tenemos capacidad legal. Los dos vamos a celebrar un contrato en forma libre, en forma voluntaria, sin ninguna coacción o ninguna injerencia o influencia externa. Cumplimos con el segundo requisito, voluntad que no adolezca de vicio. Pero supóngase que nosotros quisiéramos celebrar un contrato de compraventa de marihuana, ¿ese contrato será válido? No, no sería válido. No. No va a ser válido porque el objeto no es lícito. ¿Sí, Diana? No, Lick, perdón, te equivoco. No, no tenga pena. Vean, no es válido porque el objeto no es lícito. Supónganse que
quisiéramos celebrar un contrato de trabajo, ¿sí? Donde vamos a contratar los servicios para que una persona se desempeñe como sicario. ¿Ese contrato será válido? No va a ser válido, Tampoco. No. porque el No, objeto no. no es lícito, ¿sí? Esos son los requisitos del contrato. Ahora bien, podemos evaluar desde dos perspectivas ese proceso nacional contractual internacional o los contratos como tal. ¿Por qué les digo esto? Tenemos el proceso contractual nacional que prácticamente hace alusión a los contratos celebrados y que van a surtir efectos en el territorio guatemalteco, ¿sí? Es decir, contratos celebrados bajo leyes nacionales que van a surtir efecto en el territorio nacional o que han sido celebrados en el territorio nacional. Aquí encontramos una subclasificación, el proceso contractual nacional privado y el proceso contractual nacional público. En el caso del proceso contractual nacional privado, este sucede entre particulares en el ejercicio de la autonomía de la voluntad, mientras que el proceso contractual nacional público sucede entre particulares y el Estado. En el caso del proceso contractual internacional, este sucede entre estados o naciones, o bien entre estados u organismos o entidades internacionales de carácter gubernamental, como es la ONU, la OMS, la OIT, la OTAN, la Unión Europea, etcétera, ¿verdad? Ese sería, digamos, el proceso contractual internacional. ¿Cuáles podrían ser algunos ejemplos de contratos? Tenemos el contrato individual de trabajo, que lo regula precisamente nuestro Código de Trabajo, y por contrato individual de trabajo nosotros entendemos aquel vínculo económico jurídico en virtud del cual un patrono, perdón, aquel contrato en virtud del cual, o aquel vínculo jurídico económico en virtud del cual una persona denominada trabajador se obliga a prestar a otra persona que denominamos patrono sus servicios personales, o bien ejecutar una obra personalmente, bajo la dependencia continua y la supervisión directa o delegada del patrono. Obviamente esto lo va a hacer a cambio de una retribución. Encontramos también el pacto colectivo de condiciones de trabajo, que se da mucho, sobre todo en el sector estatal. Ha sido muy criticado el pacto colectivo del Congreso, ha sido muy criticado el pacto colectivo de magisterio, por ejemplo. Pero el pacto colectivo, precisamente, es un acuerdo de voluntades que se da entre un patrono o varios patronos, o un sindicato de patronos, y uno o varios sindicatos de trabajadores. La finalidad de este pacto colectivo es mejorar o acordar mejores condiciones de trabajo respecto a las que ya están contratadas. Es decir, nuevas conquistas laborales para el trabajador. Tenemos los tratados internacionales, por ejemplo, como ustedes saben, son acuerdos que se dan entre estados o entre estados y organismos de carácter internacional. Y la finalidad es reconocer, regular o dar solución a algún problema que los afecta mutuamente. Van a encontrar ustedes contratos civiles, contratos mercantiles, contratos administrativos, etcétera, ¿verdad? Esas serían las fuentes formales del derecho y aquí concluiríamos precisamente esas fuentes formales. Ya hablamos sobre el derecho y su relación con otras ciencias y vamos a dar paso al siguiente módulo, que está compuesto por las normas sociales. Antes de continuar, hasta acá, ¿alguien tiene alguna duda, alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta? No, No, licenciado. licenciado, vale. Gracias. Vean, vamos a hablar entonces de las normas sociales. Las normas sociales corresponden al género máximo, ¿sí? Y las normas sociales están compuestas por distintos tipos de normas que vamos a ir desarrollando poco a poco.
Cuando hablamos de norma, en términos generales, nos estamos Licenciado, refiriendo, disculpe, claro, con una consulta de lo anterior, en un momento dado puede un menor de edad tener capacidad legal. todos tenemos capacidad legal, todos. La diferencia es que los Ajá, menores de edad no tienen capacidad de ejercicio, que es una subclasificación. ok. Entonces ellos no se pueden obligar, o sea, no pueden contraer derechos ni obligaciones por sí mismos. Pueden hacerlo a través de sus representantes legales nada más. Ok. Y en ningún caso lo autoriza la ley. Bien, hay casos donde la ley regula la capacidad relativa. Por ejemplo, los mayores de 14 años pueden contraer una relación de trabajo, siempre y cuando dos condiciones. Uno, contribuyan al sostenimiento del hogar y dos, se demuestre que su hogar es notoriamente pobre. Ese podría ser un caso. Eso ya lo vemos el siguiente semestre cuando hablamos de los atributos de la personalidad, específicamente la capacidad. Pero para que tenga otra idea, por ejemplo, el Código de Comercio, por regla general, no permite que los menores de edad sean comerciantes, salvo que hayan adquirido ese derecho por herencia. Supónganse que los papás le dejan un negocio, una sociedad, una empresa, pero en este caso queda sujeto a la condición de que esa circunstancia va a ser eh, validada por un juez. Gracias. Muchas gracias. Para servirle. Y aún así hay muchos casos. Antes el Código Civil permitía que se casaran. Sin embargo, con las últimas reformas ya les quitaron ese derecho. Licenciado, y aquí no hay emancipación. No. Ya, gracias. Vean. Entonces, cuando hablamos de normas, en término general, solo de normas, estamos hablando de todos aquellos preceptos que sirven de base en un sistema y que buscan o pretenden regular determinada conducta. Ahí estamos hablando de norma en términos generales. Cuando hablamos de norma social, o sea, ya somos un poquito más específicos porque van a haber normas económicas, normas sociales, etcétera, ¿verdad? Cuando hablamos de norma social, ya estamos hablando de aquellos preceptos que regulan la conducta humana en sociedad con el fin de provocar determinado comportamiento. Estas normas sociales se clasifican en 5. Ley natural, normas religiosas, convencionalismos o normas de trato social, normas morales y normas jurídicas. En el primer caso, la ley natural. Cuando hablamos de la ley natural, estamos hablando de aquel conjunto de juicios que expresan relaciones constantes entre los diferentes fenómenos y se encargan de describir los mismos. Recuerden que cuando hablamos de juicio, nos referimos a aquellos elementos de valor que se encargan de comparar dos fenómenos distintos. ¿Sí? La ley natural son juicios que van a comparar y describir fenómenos. De esa cuenta, tenemos que los juicios se pueden clasificar en dos: juicios enunciativos y juicios normativos. Los juicios enunciativos nos van a indicar el camino que tenemos que seguir para llegar a determinado fin. Es decir, los juicios enunciativos nos dicen cómo son las cosas. Por otro lado, tenemos los juicios normativos. Los juicios normativos nos plantean posibilidades o probabilidades. Los juicios normativos se refieren a la conducta humana y esto nos van a indicar cómo deberían ser las cosas. ¿Sí? Los juicios enunciativos nos dicen cómo son las cosas y los juicios enunciativos cómo deberían ser las cosas. Por eso se dice que el derecho es el deber ser. Regula no lo que sucede en sociedad, sino cómo debería desarrollarse esa conducta en sociedad. Los juicios enunciativos se clasifican en dos: en juicios enunciativos verdaderos y juicios enunciativos falsos. En el caso de los juicios enunciativos verdaderos, estos son los que ocurren realmente y pueden ser comprobados.
En el caso de los juicios enunciativos falsos, estos no son susceptibles de comprobación. En el caso de los juicios normativos, también se clasifican en dos: juicios normativos válidos y juicios normativos inválidos. En el caso de los válidos, son aquellos que cumplen todos los requisitos para su creación, mientras que los juicios inválidos son aquellos que no reúnen las formalidades necesarias para su creación. Ese es el primer tipo de norma social. El segundo tipo de norma social es la norma religiosa. Recuerden que cuando hablamos de normas religiosas, estas son normas creadas por un ser superior, por un ser divino. ¿Sí? Las normas religiosas son la base del derecho natural. La norma religiosa se basa en la divinidad y su fin último es garantizar la vida no terrenal del hombre. ¿Sí? Desde esta perspectiva podemos decir que las normas religiosas son impuestas por un agente externo, en este caso por un ser divino a través de la iglesia. Las normas religiosas tienen como finalidad garantizar la vida no terrenal del hombre. De la misma manera, las normas religiosas buscan regular la conducta interna y externa de la persona. El tercer tipo de normas son las normas morales. Las normas morales son aquellas que buscan regular la conducta interna de la persona. Estas normas son impuestas por la misma persona. Y en el caso de que la persona no la cumpla, no hay nadie que pueda exigir ese cumplimiento. El cuarto tipo son los convencionalismos sociales o las normas de trato social. Cuando hablamos de los convencionalismos sociales o las normas de trato social, nos referimos a aquellas normas que le imponen al hombre determinada conducta. Permítame un minuto. Les digo, las normas de trato social son aquellas que le van a imponer a la persona determinado código de conducta en su vida social. Y esto se va a hacer con base en principios de educación, decoro y cortesía. ¿Sí? Las normas de trato social son las normas que la sociedad nos impone. Por último, tenemos las normas jurídicas. Las normas jurídicas son reglas de conducta impuestas por el Estado. Es decir, impuestas por una autoridad competente. Las normas jurídicas son las normas que nosotros encontramos reflejadas en la ley. Las normas que han sido creadas por el órgano autorizado para ello y que se ha seguido el procedimiento establecido en la ley para su creación. Vamos a ver algunos ejemplos. Cuando hablamos de norma religiosa, tenemos el caso de los 10 mandamientos. No matarás, honrarás a padre y madre, amarás a Dios sobre todas las cosas, no robarás. Esas son normas eminentemente religiosas, nos dan cánones de conducta que provienen de un ser superior. En el caso de las normas morales, ¿cuál puede ser un ejemplo de una norma moral? ¿Cuál puede ser un ejemplo de una norma moral, Paola? Hola, Lick, disculpe, No tengas pena. ¿me puede escuchar? ¿Sí me ¿Sí? escucha? Ejemplo de una norma moral, ¿verdad? Ajá. Em, por ejemplo, respetar a nuestros mayores.
respetar a nuestros mayores. Ese es un claro ejemplo de una norma moral. Estamos bien, Paola. Ah, bueno, gracias, Lick. Estamos bien. Otro ejemplo de una norma moral. Brandon, no tirar basura en las calles, esa no es norma moral. La norma moral, perdón, la persona se la autoimpone. Y en el caso de que no la cumpla, la sanción va a ser el remordimiento personal. La Aquí fidelidad decía, podría ser ay- también. ayudar al necesitado. Ayudar al necesitado es una norma personal, porque es una norma que la persona se autoimpone, que busca regular su propia conducta. Portarme bien es una norma moral. Decir la verdad, Decir la verdad es una norma moral y hasta cierto punto también podría confundirse con norma religiosa. Habría que ver un poquito ahí ese análisis. Pero Jeremy, ¿qué ibas a decir? Distinguir el bien del mal. Esa Sí, sería norma religiosa, Gustavo. Jeremy. yo digo la fidelidad también podría ser una. Fidelidad también podría ser norma religiosa, porque hay cánones religiosos respecto a eso. Pero vean, Pero- norma moral, ayudar al necesitado. Norma moral, portarme bien. Norma moral podría ser, digamos, ser honesto, ser honrado. Esa es una norma moral. Y en caso de que yo la incumpla, mi sanción va a ser el remordimiento personal. Nadie más va a poder exigirme su cumplimiento que yo que me la estoy autoimponiendo. Un ejemplo de norma de trato social o convencionalismo social sería, por ejemplo, que si yo voy en el transmetro o en el transurbano y veo que se sube una dama en estado de gravidez, yo le cedo inmediatamente mi lugar. Si yo veo que se sube una persona de la tercera edad, yo cedo inmediatamente mi lugar. Esa es una norma que ha sido impuesta por la sociedad y que yo no la cumplo, si no la cumplo, ¿cuál va a ser la sanción? No me voy a ir preso, ¿sí? Tampoco voy a obtener un remordimiento personal. No me voy a ir al infierno, o sea, no se va a salvar mi alma. ¿Cuál podría ser el castigo del convencionalismo social o la norma del trato social? El castigo es el rechazo social. ¿Sí? Si, por ejemplo, yo llego a algún almuerzo, protocolo, digamos, y yo empiezo a comer con las manos y los cubiertos, obviamente yo no estoy adoptando las normas impuestas por la sociedad. ¿Sí? Me van a rechazar. Si yo veo que hay una persona no vidente que se va a atravesar la calle y no la ayudo, ahí estoy infringiendo una norma de trato social, que no son impuestas por cada persona, son impuestas por la sociedad. Y si las personas no las cumplen, van a obtener el rechazo de la misma sociedad. ¿Sí? ¿Estamos bien con la clasificación de las normas? sí, Gracias. Vean entonces, un ejemplo de norma jurídica. Hola, Un maestra. ejemplo, ¿perdón? Ay, disculpe la interrupción. ¿Será que me podría mostrar un segundito la diapositiva 116, por favor? Ya, Disculpe, es que no le tomé captura. Gracias. para servirte. Vean, un ejemplo de una norma jurídica podría ser el artículo del Código de Trabajo, por ejemplo, que establece la relación laboral, donde nos dice que hay relación laboral cuando una persona presta su trabajo o sus servicios en forma directa, bajo dependencia continua, en un horario determinado. Un ejemplo de norma jurídica podría ser el artículo del Código Penal que regula el tipo de homicidio, que nos dice que cuando una persona diere muerte a otra será sancionada con prisión eh, de 8 a 20 años. Ese es un ejemplo de norma jurídica. Otro ejemplo de norma jurídica, por ejemplo, podría ser la regulación en la Constitución de la nacionalidad, cuando nos indica quiénes son nacionales de origen. Esas son normas jurídicas. Las normas jurídicas se clasifican a su vez. Nosotros vamos a estudiar únicamente las clasificaciones más importantes. Por el sistema al que pertenecen, las normas jurídicas pueden ser nacionales o extranjeras. Ojo, cuando hablamos del sistema al que pertenecen, nos estamos refiriendo al ámbito espacial de validez, es decir, al ámbito territorial
o al espacio geográfico o al territorio donde una norma va a surtir efecto. ¿Sí? De esa cuenta pueden ser nacionales, si van a surtir efecto en el territorio nacional, o extranjeras, si son normas que pertenecen a otros estados. Un ejemplo de una norma nacional podría ser el Código Penal guatemalteco, la Ley de Contrataciones del Estado de Guatemala, la Ley del Organismo Judicial. Sí, son normas propias de Guatemala. El Código Procesal Civil y Mercantil, Decreto Ley 106. Una norma extranjera podría ser el Código Penal de El Salvador. Podría ser el Código de Enjuiciamiento Civil español, por ejemplo. ¿Sí? Y así sucesivamente. Desde el punto de vista de su fuente, nos estamos refiriendo al origen de las normas jurídicas. ¿Sí? ¿Dónde nacen? ¿Dónde se originan? Desde esta perspectiva se pueden clasificar en tres. Normas jurídicas legislativas, normas jurídicas consuetudinarias y normas jurídicas jurisprudenciales. En el caso de las normas jurídicas legislativas, estas son creadas por los órganos facultados por ellos en la ley. Es decir, por ejemplo, por el Congreso de la República al momento de crear leyes o por el presidente de la República al momento de crear los reglamentos. Las normas consuetudinarias son aquellas que nacen de la costumbre o de la repetición constante y uniforme de un hábito de conducta. Las normas jurisprudenciales se emanan de la actividad de los tribunales de justicia. Es decir, son producto de la jurisprudencia o son producto de la doctrina legal. La siguiente clasificación hace alusión a la norma jurídica por su ámbito espacial de validez. Cuando hablamos del ámbito espacial de validez de una norma, nos estamos refiriendo a la porción o al espacio geográfico dentro del territorio de Guatemala que una norma va a surtir efecto. ¿Sí? De esa cuenta puede ser total cuando la norma surte efecto en todo el territorio nacional. O puede ser parcial cuando la norma surte efecto en parte o en ciertos sectores del territorio nacional. Por ejemplo, una norma total, el Código Penal, porque el Código Penal se aplica indistintamente en todo el territorio nacional. El Código Civil se aplica indistintamente en todo el territorio nacional. En el caso de las normas parciales, se encuentran ustedes, por ejemplo, el estado de emergencia, el estado de sitio, y los estados de excepción. Estos surten efecto únicamente en determinados territorios. Ustedes acaban de ver al presidente Yamatei decretar, por ejemplo, estado de sitio en Chiquimula, en Zacapa, en Izabal y en Jutiapa por la caravana migrante. Cuando fue el terremoto en San Marcos, decretó estado de emergencia en San Marcos. Cuando tuvimos el problema con los Zetas que estaban incursionando en el territorio nacional, decretó un estado de sitio en Huehuetenango. Es decir, únicamente van a surtir efecto en esos territorios dentro del territorio nacional. La siguiente clasificación se refiere al ámbito temporal de validez. Por el ámbito temporal de validez, nos referimos a las normas jurídicas en cuanto al tiempo en que van a estar vigentes, es decir, el lapso durante el cual la norma jurídica va a ser de observancia y cumplimiento obligatorio. Desde esa perspectiva encontramos las normas jurídicas determinadas y las normas jurídicas indeterminadas. En el caso de las normas jurídicas determinadas, son aquellas que la misma ley o la misma norma jurídica va a establecer de antemano o previamente el periodo o el tiempo en el que esta norma va a estar en vigor, ¿sí? Como es el caso de los estados de excepción. Y como ustedes ya saben y lo hemos mencionado en otras ocasiones, estos tienen una vigencia máxima de 30 días, ¿sí? Nos dice cuándo inicia y cuándo finaliza su vigencia. En el caso de las normas jurídicas indeterminadas, estas no establecen el periodo o el lapso durante el cual van a surtir efectos.
Únicamente nos dice cuándo va a iniciar, más no cuándo va a finalizar su vigencia. De esa cuenta, estas perduran hasta que sean expulsadas de conformidad con lo que establece el artículo 8 de la Ley del Organismo Judicial de nuestro ordenamiento jurídico. Una ley indeterminada podría ser la Ley de Contrataciones del Estado. Únicamente nos dice cuándo surte efecto, pero no cuándo finaliza. En el caso del Código Civil, del Código Penal, del Código de Trabajo, del Código de Comercio sucede lo mismo. Solo nos dice cuándo inicia a surtir efectos, pero no cuándo finalizan los mismos. La siguiente clasificación hace alusión a las normas jurídicas por su ámbito material de validez. Perdón. Cuando hablamos del ámbito material de validez de la norma jurídica, hacemos énfasis en la materia que regula, es decir, el asunto que establece. De esa cuenta va a ser alusión a algún asunto o alguna materia en específico. Vamos a encontrar leyes de carácter penal, cuya finalidad va a ser establecer delitos, faltas, penas y medidas de seguridad. Vamos a encontrar las normas jurídicas constitucionales, que van a hacer alusión a todos aquellos derechos fundamentales de las personas o a la estructura y funcionamiento del Estado o garantías constitucionales. Vamos a encontrar normas jurídicas de carácter civil que van a regular toda la vida de las personas en sociedad. Van a ver ustedes lo relativo desde el nacimiento, la muerte, la ausencia, el patrimonio, los bienes, las obligaciones, los contratos, unión de hecho, etc. Van a encontrar las normas mercantiles que van a ver todo lo relativo con el comerciante, todo lo relativo con los títulos de crédito y los contratos mercantiles. Normas de carácter laboral que van a regular la relación existente entre trabajadores y patronos y los conflictos que puedan surgir entre ellos. Normas de carácter tributaria que van a regular precisamente estos impuestos, tasas, arbitrios o contribuciones especiales. ¿Sí? Y así sucesivamente un sinfín de normas, según la materia que se esté regulando. Hasta acá. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Tiene alguna pregunta? No, licenciado. ¿No hay dudas? ¿Podemos continuar? No, Lick, gracias. Vean entonces. La siguiente clasificación de las normas jurídicas se refiere al ámbito personal de validez. Cuando hablamos del ámbito personal de validez de las normas, nos referimos a los sujetos que la norma obliga. ¿Sí? Es decir, a los sujetos sobre los cuales la norma obliga o va a producir efecto. Es decir, las personas que va a obligar o a quienes va dirigida la norma jurídica. Desde esta perspectiva encontramos que las normas jurídicas pueden ser genéricas, si estas son de carácter general, es decir, que se van a aplicar a toda la población que se encuentre dentro del territorio nacional, o van a ser individualizadas y únicamente se van a aplicar a una parte de la población, a un segmento de la población o a una persona en concreto. Genéricas podría ser el Código Penal, porque el Código Penal se aplica a todas las personas que se encuentren en todo el territorio nacional, no importa que sean nacionales, extranjeros o transeúntes, es decir, que se encuentren de paso. Una norma individualizada podría ser el Código de Ética Profesional del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala. ¿Sí? En este caso, esta norma, ¿quién aplica? Únicamente a los abogados y a los notarios. No va a obligar a los auditores, no va a obligar a nadie más. Lo mismo sucede, por ejemplo,
con el caso de la ley de contrataciones del Estado. La ley de contrataciones del Estado va a ser propia de aquellas personas que sean contratistas del Estado. Pero si ustedes no son contratistas del Estado, no tienen que cumplir esa ley. Sí, ese es un caso concreto. Norma individualizada podría ser una sentencia de pensión alimenticia. ¿A quiénes va a afectar esa sentencia? A la madre que está pidiendo pensión a favor de su hijo menor, al hijo menor y al papá que va a prestar la pensión. Una sentencia por condena de un delito únicamente va a afectar a la víctima y a la persona que ha sido condenada por haber realizado ese delito. Si nosotros vamos, por ejemplo, a demandar a nuestro patrono porque nos despidió injustificadamente, esa es una norma individualizada, porque esa no va a afectar a toda la población. Únicamente va a surtir efecto entre el patrono y el trabajador que lo está demandando. La siguiente clasificación es por su relación con la voluntad de los particulares. Desde esa cuenta, las normas pueden ser dispositivas o taxativas. Van a ser dispositivas aquellas normas que pueden ser aplicadas independientemente de la voluntad de las personas. Y van a ser taxativas aquellas normas que van a obligar a las personas independientemente de su voluntad. Es decir, las normas jurídicas dispositivas regulan la misma ley o la misma norma que la persona pueda cumplirla o no. Es decir, la misma norma va a regular ese cumplimiento. Va a regular que la persona pueda o no cumplirla. En el caso de las normas taxativas, las personas deben cumplirla, quiera o no quiera. Desde el punto de vista de sus relaciones de complementación, las normas jurídicas pueden ser primarias o secundarias. Las normas jurídicas van a ser primarias. Ojo, solo para que tengan claro el concepto. Cuando hablamos de las relaciones de su complementación, nos estamos refiriendo a la dependencia o independencia que existe entre normas, es decir, a esa relación entre una y otra norma. Van a ser normas jurídicas primarias, aquellas normas que se complementan por sí mismas, es decir, que no necesitan de otra norma para surtir efecto plenamente. Mientras que las normas jurídicas secundarias son aquellas normas que necesitan de la existencia de otra para complementarse. Les pongo un ejemplo. Si yo no pago el IVA, automáticamente me hago acreedor a la multa del 100% más otros cobros que hacen por ahí. ¿Sí? Esa norma surte efecto por sí sola. Lo único que necesita la norma es que yo la contravenga, que no pague el impuesto la fecha establecida para él. Esa es una norma primaria. Otra norma primaria es el tipo penal de homicidio. Si yo mato a otra persona, automáticamente puedo ser sancionado. No necesita de otra norma. Una norma jurídica secundaria es aquella norma que sí necesita de otra para surtir efecto. Les pongo el ejemplo. El Código Civil establece que aquellos funcionarios públicos que autoricen un matrimonio ilegal, ojo, matrimonio ilegal, hago la aclaración, es que, por ejemplo, yo case a dos personas, a dos hermanos, por decirles algo, que yo case a una persona que está previamente casada y que no ha disuelto su vínculo conyugal, que yo case a un menor de edad, por ejemplo, esos son matrimonios ilegales porque son prohibidos por la ley. O que yo case, por ejemplo, al tutor con la persona que está tutelando, ¿verdad? Esos son matrimonios prohibidos por la ley. Pero el Código Civil únicamente dice que quien autorice estos matrimonios será sancionado de conformidad con la ley. ¿Sí? Si nos vamos al Código Penal, el Código Penal ya regula el matrimonio ilegal como delito. Y el Código Penal ya nos establece cuál es la sanción.
De esa cuenta, esas son normas secundarias, porque una norma necesita a la otra para hacerse efectiva. Una norma nos envía a la otra para que se pueda cumplir. También encontramos, perdón, yo me lo había saltado, desde el punto de vista de su cualidad, las normas pueden ser positivas o negativas. Cuando hablamos de la cualidad de la norma, nos referimos a los atributos o a las aptitudes que las normas otorgan o reconocen. Van a ser positivas aquellas normas que sean permisivas, es decir, que le permitan al hombre realizar determinada conducta. Y van a ser negativas aquellas normas eminentemente prohibitivas, que le niegan a la persona la facultad de actuar de forma determinada. ¿Sí? Esa es la clasificación de las normas sociales. Yo en pantalla les he colocado, para que ustedes tengan una idea un poquito más crítica, digamos, una comparación entre las distintas normas. Por ejemplo, el convencionalismo social es exterior. ¿Por qué es exterior? Ustedes recuerdan la clasificación de las normas jurídicas. Ustedes recuerdan la clasificación del derecho como tal. Se recuerdan que el derecho tiene que reunir 4 elementos. Es exterior, es bilateral, es coercible y es heterónomo. Heterónomo. Vean, heterónomo porque el derecho es impuesto por un agente exterior denominado Estado. Es decir, independientemente de la voluntad de las personas, se establecen las normas jurídicas. Es bilateral porque al mismo tiempo concede derechos y obligaciones. También es coercitivo porque en el caso de no asegurar el cumplimiento espontáneo o voluntario de la misma, la ley regula aquellos mecanismos para asegurar su cumplimiento forzoso. Y también es exterior porque le interesa regular aquellas conductas que producen consecuencias jurídicas. Esta misma clasificación o estos mismos elementos del derecho de la norma jurídica los vamos a aplicar a los distintos tipos de norma. De esa cuenta podemos decir que la norma religiosa es heterónoma, ¿sí? Es impuesta por un agente externo, en este caso, por un ser divino a través de la iglesia. La norma religiosa busca regular la conducta externa de las personas, ¿sí? La norma religiosa ¿es bilateral o es unilateral? Unilateral. ¿Perdón? Unilateralidad. La norma religiosa es unilateral. De la misma manera es incoercible. Y es incoercible porque nadie nos puede exigir su cumplimiento. ¿Sí? No voy a ser sancionado si no la cumplo. ¿Qué pasa si yo transgredo una norma moral y no la cumplo? Yo no me voy a salvar, porque la finalidad de la norma religiosa es asegurar la vida no terrenal de las personas. En el caso de la norma moral busca regular la conducta interior de las personas. Si no la cumplo, la sanción es el remordimiento interno. La norma moral es impuesta por la propia persona, por lo tanto es autónoma. Es unilateral porque no establece derechos y obligaciones, únicamente son obligaciones. La norma moral es incoercible porque si no la cumplo, nadie me va a sancionar ni me va a obligar a cumplirla. Y la finalidad de la norma moral es la perfección de la persona. En el caso del convencionalismo social, busca regular la conducta externa de las personas. Si no cumplo la norma de trato social, la sanción va a ser el rechazo social. La norma social es impuesta por un agente externo denominado sociedad, independientemente si yo esté de acuerdo o no. Es unilateral porque no me va a reconocer derechos, únicamente normas de conducta que voy a estar obligado a acatar. Es incoercible porque si no la cumplo,
La sociedad no puede exigirme su cumplimiento. Tampoco voy a ser sancionado. Su finalidad es hacer agradable la convivencia humana. En el caso de la norma jurídica, como les mencionaba, esta sí busca regular la conducta exterior de la persona, que es la que produce consecuencias jurídicas. Si yo no la cumplo, voy a tener una sanción. Y esa sanción va a ser la ejecución forzada del castigo contenido en la norma. La norma es impuesta por el Estado, por eso es heterónoma. Es bilateral porque establece derechos y obligaciones correlativas. Es coercible porque asegura su cumplimiento y su finalidad es regular la conducta externa del hombre en sociedad. Esas serían las normas sociales.